Queridos hermanos, la palabra del Señor que siempre guía nuestros pasos, que ilumina nuestros senderos, a ella nos disponemos en este momento para meditarla, para vivir este encuentro con la palabra de Dios. Por eso en este día nos colocamos en su presencia. Queremos darle gracias al Señor por todos los dones y beneficios, darle gracias al Señor por su encuentro en medio de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 2 al 12. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes, los gentiles. Ya sé que me dio a conocer por revelación el misterio sobre el cual acabo de escribirles brevemente. Léanlo y vean cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por el Evangelio del cual soy yo servidor, por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de los santos, me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo, e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestiales conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios según el designio eterno realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sacarán aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Tañan para el Señor que hizo proezas, anúncielas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya, aleluya. Estén en vela y preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y a beber, emborracharse, y vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, queridos hermanos, sigue el apóstol Pablo en su carta a los Efesios,
hablando de la unidad de la iglesia, pero también de esa multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo, Señor nuestro, que nosotros adquirimos mediante la iglesia, porque el apóstol dice así: mediante la iglesia, los principados y potestades celestiales conocen ahora esa multiforme sabiduría de Dios. Por eso, queridos hermanos, en la iglesia recibimos esa multiforme gracias espirituales en la oración, en la vida de los sacramentos, el perdón, la reconciliación, el estar unidos al Señor, en esas multiformes gracias que recibimos. También la bendición de los sacramentos, el cómo nos preparan con esos signos que se actúan mediante la iglesia para nosotros prepararnos al encuentro con el Señor. Por esto, queridos hermanos, es esa multiforme gracia de bienes espirituales que nosotros estamos llamados a recibir y a compartir, a vivir en ese misterio de la iglesia. Sacarán aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Nosotros, queridos hermanos, saber que en Cristo encontramos nosotros esa fuente, también en la palabra de Dios, la palabra hecha carne. Nosotros sabemos que de la palabra de Dios, y por experiencia mutua ustedes, queridos hermanos, que cotidianamente vamos meditando la palabra de Dios, es una fuente en la cual nos hidratamos, es una fuente rica en nutrimientos, en hidratación, en esa nutrición espiritual que tanto usted y yo necesitamos cada día. Y por eso dice el Señor: Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, decíamos en el Salmo responsorial. Esa confianza que todos estamos llamados a tener el Señor, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi salvación. Queridos hermanos, qué problema, qué dificultad podemos tener nosotros, qué situación difícil puede existir en nuestra vida cuando somos nosotros confiados en el Señor, porque decimos: porque mi fuerza y mi poder es el Señor. ¿Qué problema podemos estar nosotros cuando decimos: ya no me alcanzan las fuerzas, ya no tengo fuerzas, ya no puedo más, ya no sé cómo salir adelante, ya no sé cómo perseverar? Mi fuerza y mi poder es el Señor. En Él voy a confiar constante y gracia. Den gracias al Señor, dice el Salmo. Invoquen su nombre cuando cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es excelso. Constantemente nosotros, queridos hermanos, tener esa actitud de gratitud al Señor, dar gracias constantemente al Señor. Y así, queridos hermanos, pues también la palabra de Dios, el Evangelio de este día, el Evangelio de hoy, nos llama a nosotros a seguir manteniendo esa vigilancia, esa administración de nuestra vida concreta, de saber que somos administradores del Señor, pero ser conscientes, queridos hermanos, que en este discurso pues ya son esos discursos escatológicos que se hablan, porque son ya de las realidades finales, pues nosotros que constantemente estamos llamados a estar preparados. Por eso dice el Evangelio: comprendan, si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en su casa. Nosotros, queridos hermanos, experiencia aquellos situaciones en las cuales se mantiene esa vigilancia en nuestras casas, cuidando para que no venga el ladrón. Y también, si se sabe que va a venir un ladrón, pues lógicamente se estaría preparado para custodiar, para vigilar la casa. Pero también nosotros, queridos hermanos, la vida es muy pasajera y nosotros tenemos que estar constantemente preparados. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, Dios, en cualquier momento viene a nuestro encuentro. Queridos hermanos, saber que nosotros debemos estar preparados, porque en cualquier momento seremos llamados a ese encuentro definitivo con el Señor. Seremos llamados a la eternidad, al Señor, a participar en ese encuentro definitivo con el Señor. Y entonces, esto nos tiene que generar angustias, temor, no, tiene que generarnos amor, porque el Señor viene muchas veces en nuestro día, en nuestra jornada, viene en el día que nos ha regalado, viene en la oración, ha venido al encuentro con nosotros a través de esta meditación de la palabra de Dios, viene cuando le recibimos el cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía, cuando cotidianamente estamos llamados a vivir en su presencia, pues allí nosotros, queridos hermanos, estar en esa vigilancia. Cuando nosotros no vigilamos en nuestra vida espiritual, pues terminamos prácticamente comportándonos como si Dios no existiera, siendo administradores infieles, imprudentes sobre nosotros mismos. Por eso el Señor nos dice, cuando llega y reconoce que ese criado está vigilando, dice: el criado que conociendo su voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo a su voluntad,
recibirá muchos azotes, recibirá el castigo, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclama, al que mucho se le confió, más aún se le pedirá, nos dice el Señor en su palabra. Por eso, queridos hermanos, pues nosotros, que el Señor nos pide, nos exige la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, el Señor, que constantemente nosotros estamos llamados a defendernos, a defender nuestra vida espiritual de las acechanzas del enemigo, constantemente repetirle al Señor que no nos deje caer en la tentación, a estar vigilantes, a perseverar en nuestro encuentro del Señor. Por esto, apreciados hermanos, pues mantengámonos siempre muy unidos, muy firmes en el Señor, perseverando cada vez más nosotros en la oración. Que Dios te bendiga y te proteja y que puedas ser un administrador fiel en tu vida, en tu familia, que puedas mantenerte siempre en ese encuentro con Jesús. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.